Bueno, por favor me confirma alguien si allí ven mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces, como les decía, ya en la clase anterior vimos la parte introductoria de lo que son las gráficas de control. Y hoy vamos a empezar a ver, bueno, vimos que las gráficas de control las podemos clasificar en dos categorías. Unas que son las cartas de control para variables, o sea, gráficas de control para cuando la característica de calidad que estamos analizando es una variable. Y hablamos de una variable, son aquellas que podemos medir con algún instrumento y pues que vamos a tener un dato numérico que puede ser entonces un dato cuantitativo continuo. Y esas serían las cartas de control para variables. Y en esas cartas tenemos, entre ellas tenemos la gráfica de control de X barra R, que nos sirven para controlar el centramiento de los procesos y la variabilidad de los procesos con relación a esa característica de calidad que estemos analizando. Y también hay otras gráficas de control que son las de atributos. Los atributos pues son esas características de calidad que no podemos medir con un instrumento porque son de tipo cualitativo, ¿ya? Y entonces usamos unas gráficas distintas y también las utilizamos para cuando clasificamos los productos en defectuosos o no defectuosos, o, bueno, aceptables o inaceptables, o también para cuando estamos controlando la cantidad o número de defectos que hay en un artículo. Y en esos casos usamos las cartas de control para atributos que más adelante las veremos. Entonces, estas cartas de X barra R son unas muy utilizadas para variables cuantitativas continuas, ¿no? Cartas de control para variables. Bueno, entonces, en la clase anterior también vimos que estas gráficas de control para variables se utilizan sobre todo cuando tenemos procesos de producción masivos, es decir, cuando en la empresa se elaboran una cantidad grande de unidades o de productos en el tiempo, ¿no? O sea, que producimos muchas unidades por hora o por día, ¿no? Entonces tenemos un proceso donde van saliendo muchas unidades en el tiempo y, por ejemplo, si queremos controlar una característica de calidad en ese producto, podemos usar unas cartas de estas de X barra R. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos esto, bueno, que para como si fuera un piano, pero miremoslo como si fuese la vista superior de una banda transportadora en la cual están pasando los productos, ¿no? Que van saliendo de una línea de producción. O pensemos en un proceso de envasado, ¿no? Donde hay una máquina envasadora o una máquina que va dispensando la cantidad va llenando un producto, bien sea a granel, bien sea sólido o líquido, y bueno, van pasando aquí la cantidad de productos ya envasados o ya terminados, y eso pues es una producción masiva, ¿no? Van saliendo muchos productos en el tiempo, y entonces como dice aquí abajo, cada determinado tiempo o cada determinada cantidad de piezas o de productos, se toma un número pequeño de piezas, o sea, se toma una muestra o un subgrupo y a ese subgrupo se le mide una o más características de calidad. Pero tengamos en cuenta que las gráficas de control se usa una gráfica para cada característica de calidad, ¿no? O sea, yo tengo que elegir la característica de calidad que me interesa controlar porque es importante y para esa característica de calidad, pues yo uso una gráfica de control. Entonces, cuando hablamos de las cartas de control de X barra R, estas son dos gráficas. Una es la gráfica de control de X barra o promedios y la otra es la gráfica de control R o de rangos. Lo que pasa es que ambas se trabajan juntas porque siempre en un proceso, y esto ya lo vimos antes, cuando miramos esto de los histogramas y hacíamos el análisis de los histogramas comparado con las líneas o con los límites más bien de especificación y entonces veíamos que era importante analizar el centramiento,
que está relacionado en este caso con el promedio o media, y la variabilidad del proceso. Y en ese caso, pues la variabilidad la vamos a medir con los rangos. El rango es una medida de variabilidad. Entonces, pues, digamos, van saliendo los productos de nuestra línea de producción y cada cierto tiempo tomamos una muestra. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra que de todos los que van saliendo, entonces cada cierto tiempo cogemos, por ejemplo, una muestra de 4 unidades de este producto. Y en esta muestra, pues, medimos el promedio de la característica de calidad que estemos midiendo. Por ejemplo, si estamos midiendo, qué sé yo, una longitud cualquiera, pues entonces medimos las 4 y tomamos el promedio de las 4. Medimos las 4 y sacamos el rango de las 4, de esas 4 unidades que son nuestra muestra. Medimos el peso, estamos controlando el peso, estamos controlando el volumen, o estamos controlando la densidad, o estamos controlando la cantidad de sólidos solubles, o estamos controlando el pH, lo que sea. Entonces tomamos nuestra muestra, por ejemplo 4 o 5 unidades, recordemos también, ya hablamos un poquito de esto de las muestras, de cómo se toman y demás, y normalmente la muestra para estas cartas es una muestra pequeña, lo más normal es que sean 4 o 5 unidades el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo, pues se toma. A medida que va saliendo, recuerden que hay dos formas. O yo dejo que se acumule todo esto, por ejemplo, al cabo de una hora, y luego al final de esa hora voy y cojo la muestra de entre todas esas. O más bien, por ejemplo, cada media hora voy tomando 4 unidades de las que van saliendo en ese momento. Son las dos formas, digamos, más comunes de hacer los muestreos. Entonces aquí tendremos un subgrupo o muestra 1, un subgrupo o muestra 2, un subgrupo o muestra 3, etc. Entonces también recordemos que la carta X barra se utiliza para analizar la variación entre las medias de los subgrupos para detectar cambios en la medida del proceso. Entonces miren, yo cojo esta muestra y aquí tengo una media de estas 4 unidades. Entonces digamos, estamos controlando, qué sé yo, el volumen de llenado. Aquí cogí 4 envases, a los 4 le mido el volumen, tengo 4 datos de volumen y le saco el promedio. Entonces aquí tengo una muestra 1 con un promedio 1. Aquí tengo una muestra de su grupo 2 y aquí tendré un promedio 2. Aquí tengo una muestra de su grupo 3 y aquí tendré un promedio 3. Y luego yo voy a graficar estos promedios. Y entonces yo lo que estoy comparando es cómo se comportan estos promedios de las muestras o de cada subgrupo. Yo voy a ir viendo cómo es el comportamiento de estos promedios. O sea que estoy controlando el promedio de mis muestras, cómo se comporta el promedio de esa característica de calidad que estoy midiendo, ¿ya? Y entonces, si mi proceso es estable, entonces yo lo que espero es que la media de mi proceso se mantenga más o menos siempre igual, ¿ya? Si mi proceso es inestable, en cuanto a la tendencia central, es decir, en cuanto al centramiento, entonces la media de mi proceso va a ir cambiando. ¿Sí? Va a disminuir o aumentar, va a disminuir o aumentar y va a ir cambiando con el tiempo, ¿ya? La media de mi proceso. Recuerden que entonces yo voy a ir haciendo una gráfica donde voy a ir poniendo este promedio de esta muestra, luego este otro promedio, luego este otro promedio. Si digamos cada media hora estoy tomando una muestra, pues cada media hora voy poniendo un puntito ahí que me indica cómo se está comportando el promedio de esa característica que estoy analizando. Por ejemplo, el promedio de mi contenido de los envases. ¿Cómo se está comportando el promedio? Yo necesito envasar 500 mililitros. Pues entonces aquí saco el promedio, cuánto me dio. Aquí saco el promedio a la media hora, cuánto me dio de estos 4. Y el promedio de estos otros 4 a la media hora siguiente. Y voy poniendo los punticos en la gráfica. Y eso me va a ir mostrando si mi promedio se mantiene estable. Porque mi promedio, digamos, yo necesito envasar 500. Mi promedio debería ser 500. Y eso va a ir cambiando un poquito. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Pero esa variación va a ser, digamos, poca y se va a mantener más o menos estable o predecible cuando mi proceso está siendo influenciado solo por causas comunes de variación. De lo contrario, entonces, si mi proceso está siendo afectado por otras causas, ya no normales, sino causas asignables de variación, entonces mi promedio se va a comportar de forma extraña, va a aumentar o va a disminuir de forma rara y mi proceso no va a ser estable,
en cuanto a la tendencia central, ¿no? Y con la carta R, yo lo que voy a analizar es cómo va cambiando la variación. Recuerde que la variación está dada por la amplitud de esta curva de la distribución normal, o la amplitud de un histograma, ¿no? Entonces, entre más ancha sea el histograma, o entre más ancha sea la base de esta curva de distribución normal, pues es porque la variación es mayor, ¿ya? Entonces, si mi proceso es estable, la variabilidad de mi proceso va a mantener más o menos igual, con cierta variación, pero se va a mantener en un cierto nivel esa variación. Cuando mi proceso es inestable, perdón, en cuanto a la variación, entonces a veces voy a tener una variación pequeña, otra vez voy a tener una variación un poco más grande, otra vez más grande, más pequeña, más grande, y así entonces va a ir cambiando a través del tiempo. Esa variación entonces la estoy midiendo con esos rangos. Entonces con esas cartas X/R yo controlo el promedio o la media de mi proceso, o sea, el centramiento, y también controlo la variabilidad de mi proceso, ¿no? Entonces, como les contaba, cuando tomamos las muestras, entonces calculamos la media y el rango de cada muestra, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, y tenemos esos datos que nos van a dar la información sobre la tendencia central, o sea, la media, la relacionamos con la tendencia central o con el centramiento de mi proceso, y la variabilidad, pues la relacionamos, o sea, este rango lo relacionamos con la variabilidad de mi proceso, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir graficando, ¿sí? Tomamos la muestra, calculamos el promedio y el rango y vamos a ir graficando esas dos cosas. Y vamos viendo cómo se comporta. Entonces aquí viene el ejercicio que vamos a ir desarrollando para pues, aprender a construir estas gráficas. Entonces, dice que los datos que aparecen en la tabla a continuación corresponden a un muestreo para la elaboración de cartas de control de X barra, aquí va la barrita X barra y R, para controlar una característica de calidad crítica en un proceso agroindustrial. Bueno, y no nos dice qué característica es, pero pues, bueno, digamos que es una característica de calidad que es importante para ese producto. Y nos da la especificación. La especificación fijada por el departamento de diseño es 6,39 más o menos 0,09 milímetros, ¿ya? Digamos que esta característica es una dimensión, ¿no? Una longitud o algo así, el ancho, no sé, algo. Es una dimensión que la medimos en milímetros, ¿no? El diámetro, puede ser un diámetro, ¿no? ¿Ya? Un diámetro de algo. Y estamos, entonces nos dice que la especificación es 6,39, o sea que este es el valor nominal de la especificación, ¿ya? O sea que la media debería ser 6,39 y nos permite una tolerancia de más o menos 0,09 milímetros, ¿no? Para facilitar el registro, cada medida está codificada tomando con base 6 milímetros. Sí, ahora vamos a ver en la tabla que lo que me aparece en la tabla son los decimales, 2 decimales, y el número 6 pues no me aparece para, digamos, ahorrar espacio y poner más fácilmente los datos. Y esto es lo que nos pide hacer el ejercicio. Entonces, en la parte A nos pide determinar los límites de control preliminares para las cartas X barra y R y verificar si el proceso está bajo control estadístico. Y esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, primero recopilamos las muestras y luego calculamos los límites de control, graficamos la carta y al hacer el análisis de esa gráfica nos podamos dar cuenta si el proceso está o no está bajo control estadístico. Por eso dice aquí que hay que graficar las cartas. Luego nos pide eliminar las muestras donde hubo causas asignables, luego explicaremos eso, y hallar los límites de control definitivos para las cartas X barra y R para este proceso. Luego nos pide hallar los parámetros de centramiento y dispersión del proceso. Los parámetros de centramiento y dispersión. Entonces, los parámetros de centramiento, pues el centramiento está dado por una media y la dispersión va a estar dada por una desviación estándar, ¿sí? Entonces, digamos que todo proceso
tiene dos parámetros que nosotros debemos calcular, que son la media y la dispersión o variabilidad, ¿no? Porque eso es lo que nos indica cómo es el centramiento de mi proceso y cuánto es la variabilidad de mi proceso. Y eso solamente lo podemos calcular cuando nuestro proceso ha llegado a ser estable o estar bajo control. Luego nos pide calcular e interpretar los diversos índices de capacidad. La capacidad es el análisis que nosotros hacemos para ver si nuestro proceso es capaz de cumplir con las especificaciones que tenga, ¿ya? Y eso es importantísimo. Yo tengo que saber si el proceso que yo, es la forma como se está comportando mi proceso, si es capaz de cumplir o no con esa especificación, ¿sí? Ya sea porque la especificación sea una norma o porque la especificación sea algo que nos ha pedido el cliente, que nos exige que el producto de esa característica tenga tal condición, ¿sí? O porque sea una especificación del diseño del producto, ¿no? La forma como fue diseñado ese producto y se debe cumplir con eso. Entonces, la parte C nos pregunta que en caso de que el proceso no pueda cumplir con las especificaciones, nos pide calcular el porcentaje de producto disconforme o defectuoso que genera ese proceso. Y la parte D nos pregunta que si el proceso se mejora cuando logramos que ajustar su centramiento al valor nominal de la especificación. Y en ese caso nos pide calcular el porcentaje de producto disconforme o defectuoso que se generaría y cuáles deberían ser los límites de control de las cartas que deberíamos seguir utilizando de allí en adelante. Bueno, esas son las 4 preguntas que tiene este ejercicio y pues como vamos a ver, pues para responder esas 4 preguntas es un desarrollo un poco extenso. Y esta es la tabla de datos. Tenemos la primera columna es la muestra, entonces miren que tenemos 25 muestras. En la clase anterior, cuando vimos la introducción a las gráficas de control, hablamos que cuando apenas vamos a empezar a implementar gráficas de control en una empresa, entonces debemos hacer un muestreo relativamente grande durante un periodo de tiempo relativamente largo que nos permita, digamos, abarcar toda la variabilidad que pueda haber en ese proceso. Entonces, miren, aquí estamos, para este ejercicio se han tomado 25 muestras. 25 muestras. Recuerden que estas muestras pues se toman, pueden ser de dos formas, que ya les hablé cuáles, pero se toman, digamos, cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo voy a tomar según la velocidad de producción y demás, uno puede decir, bueno, yo voy a tomar muestras cada media hora. Cada media hora voy a ir a coger 4 muestras, 4 productos, una muestra de 4 productos, perdón. Cada media hora tomo una muestra, por ejemplo, de 4 productos y mido pues lo que tenga que medir. Entonces, en este ejercicio está hecho así. Miren que cada muestra está compuesta por 1, 2, 3, 4 unidades, ¿ya? Entonces, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4. Estas son las unidades que conforman esta muestra 1, ¿ya? Y estas son las unidades que conforman esta muestra 2. Entonces, el tamaño, ojo, el tamaño de la muestra es 4. Cada muestra es de 4 unidades. Y el total de muestras fueron 25. Se tomaron 25 muestras, pues esto pudo haberse tomado al cabo de 2, 3, 4 días, no sabemos, ¿no? Pero entonces en total fueron 25 muestras, ¿ya? Entonces 25 por 4, en total pues fueron 100 unidades las que se muestrearon, 100 unidades de producto, ¿no? Miremos que para cada muestra, entonces se tomó la muestra 1, 4 unidades que se cogieron de la muestra 1 y de estas 4 se calcula el promedio. Esto es lo que yo les decía ahora, que aquí los datos están tomados como los 2 decimales de 6, ¿no? Por eso dice que las muestras están codificadas a partir de 6.0, porque digamos que esto varía entre 6.30 o algo así, hasta 6.50, no sé. Pero todo esto es con 6, ¿sí? O sea, todo mide 6, 6, algo, ¿no? Entonces, pues en lugar de poner siempre el 6, simplemente tomamos los 2 decimales, ¿ya?
Entonces, por eso es que aquí este promedio es como si esto fuera 635, 640, 632, 637. Entonces, yo sumo estos 4, divido entre 4 y aquí saco el promedio de la muestra 1, que me da 6,36. Y luego saco el rango. De pronto, por si no recuerdan, pues el rango es una medida de variabilidad que es el valor máximo menos el valor mínimo entre los datos que tengan. Yo aquí tengo 4 datos, entonces el valor máximo será este 640 menos el valor mínimo que será este 632. 6.40 menos 6.32 me da 0.08. Recuerden que estas medidas están dadas en milímetros. Entonces así vamos tomando cada muestra y vamos calculando el promedio de esa muestra y el rango de esa muestra, ¿no? Entonces, cuando uno va a tomar estos datos, pues uno tiene que diseñarse un formato para ir recolectando los datos, ¿no? Eso se los mostré yo por ahí en un formato que vimos en la clase anterior. Entonces vamos tomando, cada que tomamos la muestra, pues bueno, tenemos el espacio para colocar los datos y calculamos el promedio y calculamos el rango, y aquí hay un espacio para un comentario o alguna observación si es que algo excepcional o raro pasó en el proceso en ese momento. Por ejemplo, aquí en la muestra 4 dice que operador nuevo. En ese momento, cuando fuimos a tomar la muestra 4, digamos a las, qué sé yo, a las 10:30 de la mañana, que fuimos a tomar esta muestra 4, entonces resulta que hubo un cambio de operario. Entonces por eso pusieron aquí operador nuevo. ¿Ya? Y aquí en esta otra, la muestra 18, dice línea de aceite averiada. En ese momento, pues algo pasó, sí, en la máquina o lo que sea, y bueno, había una avería en la línea de aceite y por eso se puso la observación aquí. En esta muestra 20 dice que en ese momento había material defectuoso, ¿ya? Entonces, si hay alguna observación, algo raro que ha pasado en el proceso en ese lapso de tiempo en que se tomó esa muestra, pues hay que ponerlo aquí, porque eso nos puede dar indicación si es una causa especial que ha afectado el proceso, una causa de variación especial o asignable que ha sucedido en el proceso y que debo tenerlo en cuenta para luego hacer mi análisis en estas gráficas de control. Entonces, bueno, así se tomaron las muestras, 25 muestras de tamaño 4 cada una, y se calculan los promedios y los rangos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar los límites de control de las cartas, ¿no? De la carta X-barra y de la carta R. Entonces es importante saber que los límites de las cartas de control no son las especificaciones. En el ejercicio nos dieron una especificación, ¿sí? Pero los límites de las cartas de control no son esas especificaciones, tolerancias o deseos para el proceso, sino que los límites de control se calculan a partir de la variación del estadístico, o sea, a partir de la variación de los datos de la variable, pues, que yo estoy analizando y que hemos tomado con nuestras muestras, ¿ya? Entonces, vamos a mirar cómo se calculan los límites de control de la carta de X-barra. Los límites de control de las cartas tipo Sheward. Recuerden que también se llaman gráficas tipo, cartas tipo Sheward, porque fue este señor quien inventó, pues, este procedimiento estadístico de las gráficas de control. Entonces, los límites de control están determinados por la media y la desviación estándar. Por eso es que yo les di un repaso a la distribución normal y a las propiedades de la distribución normal, porque estas cartas están basadas en una distribución normal, y una distribución normal está caracterizada por un valor medio o una media y una desviación estándar. Entonces, es esto, ¿no? Los límites de las gráficas de control de la carta de X-barra equivalen a la media, o esto es la media de las medias, ¿no? La media promedio de los promedios de las muestras, más o menos 3 veces la desviación estándar de los promedios. Eso es lo que quiere decir. Esta es la media de los promedios, porque recuerden que en cada muestra sacamos un promedio,
y luego sacaremos un valor medio de todos esos promedios. Más o menos 3 veces la desviación estándar de esos promedios. ¿Ya? Recuerden que mu sub x representa la media de las medias y sigma sub x representa la desviación estándar de las medias. Ya lo que les acabo de comentar. Entonces, cuando estamos empezando a construir, a implementar las gráficas de control en la empresa, entonces esos límites de la carta X los estimamos de la siguiente manera. Como inicialmente nosotros no vamos a conocer la media de nuestro proceso, ¿ya? Inicialmente no lo conocemos, pues entonces esto lo podemos estimar a través del promedio de los promedios. Este promedio de los promedios será el promedio de todas las muestras que hemos tomado y en cada muestra hemos calculado un promedio. En nuestro ejercicio tenemos 25 muestras, cada una de tamaño 4. Entonces vamos a tener 25 promedios. Y luego calculamos el promedio de esos 25 promedios. Ese es el promedio de los promedios. Y eso es lo que vamos a tomar como el indicador de la media del proceso. Y la desviación estándar se va a estimar como la desviación estándar, digamos, de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, que es barra barra, la media de las medias de los subgrupos, sigma la desviación estándar del proceso, que indica qué tan variables son las mediciones individuales, y n es el tamaño del subgrupo o muestra. Entonces, como al inicio nosotros no conocemos la desviación estándar del proceso, entonces hay dos formas de estimarla. Esa desviación estándar, ¿no?, del proceso. La podemos estimar calculando la desviación estándar S de todo el proceso. O la otra forma es considerando la variabilidad dentro de las muestras a través de los rangos de los subgrupos, y en ese caso entonces la desviación estándar estimada será igual al rango promedio sobre D2. ¿Sí? Y esta es la forma como lo vamos a calcular para la gráfica de control. Como no conocemos la desviación estándar de todo el proceso al inicio, porque es la primera vez que vamos a hacer este estudio para implementar las gráficas de control, entonces la desviación estándar del proceso la vamos a estimar con el promedio de todos los rangos. Recuerden que en cada muestra yo calculo un rango. Entonces, si tengo 25 muestras, voy a tener 25 rangos. Y puedo calcular el promedio de todos esos rangos, el rango promedio. Y eso lo voy a dividir entre una constante que se llama D2, que está tabulada y que depende del tamaño de la muestra. ¿Sí? Por eso dice aquí D2 es una constante que depende de N. N es el tamaño de la muestra. Y aquí les aclaro, no confundan el tamaño de la muestra con el número de muestras. En nuestro caso, hemos tomado 25 muestras. Ese es el número de muestras, 25. ¿Ya? Y el tamaño de cada muestra, que es esta N, el tamaño de cada muestra es 4. ¿Sí? Cada muestra en nuestro caso es de 4 unidades. ¿Ya? Entonces, los límites de control, como vimos ahora en la fórmula, están dados por la media más o menos 3 veces la desviación estándar. Y entonces, 3 veces la desviación estándar de las medias va a ser igual. Pues voy a reemplazar aquí en esta formulita y en la que vimos más atrás, en esta, ¿no? Porque los límites de control están dados por el promedio de las medias más o menos 3 veces la desviación estándar de las medias. Entonces, 3 veces la desviación estándar de las medias va a ser igual a 3 veces sigma, que es igual a r cuadrado sobre D2, como acabamos de ver ahora. Sigma yo lo voy a estimar como el promedio de los rangos sobre la constante de D2, y eso dividido entre la raíz cuadrada de n.
Bueno, pues aquí hago esta operación, ¿no? Para simplificar esto un poco, me queda de esta manera. Y esto que está aquí, 3 sobre D2 raíz de n, se convierte en otra constante que va a depender del tamaño de la muestra de este n, y esa la vamos a llamar A2. ¿Ya? Entonces, 3 veces la desviación estándar va a ser igual a A2 por R promedio. Lo que estamos haciendo aquí, simplemente les estoy mostrando es cómo se deduce la fórmula para calcular los límites de la carta de control de promedios. Entonces miren, aquí hemos introducido esta constante A2 para simplificar estos cálculos, y esa constante pues la encontramos en una tabla simplemente mirando el tamaño de la muestra. Entonces ya con base en eso, como les decía, simplemente era para saber de dónde salen. Estas son las fórmulas para calcular los límites de la gráfica de control. Entonces aquí tenemos, LCS significa límite de control superior. El límite de control superior de la carta de promedios, ¿no? Estamos primero con la carta de promedios o medias. Entonces el límite de control superior de la carta de promedios es igual al promedio de todos los promedios de los subgrupos más esa constante A2, que la busco en una tabla, dependiendo del tamaño de la muestra, multiplicada por el rango promedio. Para cada muestra tengo un promedio, entonces calculo todos los promedios de los rangos y tengo un rango promedio. ¿Sí? Entonces el límite superior se hace con esta formulita. La línea central de la gráfica va a ser igual al promedio de los promedios. ¿Sí? Este mismo que tengo aquí. Y el límite de control inferior va a ser igual al promedio de los promedios menos A2 por R promedio. Recuerden que aquí tenemos involucrado lo que es el sigma que representa la desviación estándar de las muestras. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que los límites de las gráficas de control están calculados como la media más o menos 3 veces la desviación estándar que hay en las muestras, ¿no? Bueno, y eso es para la carta X barra. Para la carta R, los límites, bueno, aquí no hice la deducción de las fórmulas para no alargarnos mucho, pero digamos que tienen el mismo sentido, siempre están a 3 veces la desviación estándar. Y entonces, para la carta R, los límites se calculan así. Límite de control inferior de la carta R de rangos va a ser igual a una constante de 3, que la encuentro en una tabla, multiplicado por el rango promedio. La línea central de esa gráfica va a ser igual al rango promedio, y el límite de control superior de esa gráfica va a ser igual a D4 por R promedio. D4 es otra constante que está tabulada, y estas constantes siempre las busco en la tabla con el valor de n, tamaño de la muestra. ¿Sí? Si mi n es 4, entonces yo voy a la tabla y busco el valor de D3 y D4. Ahora lo veremos. Bueno, entonces para nuestro ejercicio, con los datos de la tabla que vimos ahora, vamos a calcular el promedio de los promedios y el rango promedio. Pues, ¿cómo calculo eso? Bueno, esto aquí, pues, no pude poner esto de las sumatorias de igual 1 hasta g de los x u y. Simplemente, pues el promedio de los promedios es igual a la sumatoria de los promedios de cada subgrupo o muestra dividido entre el número de esos grupos o muestras. ¿Ya? Y el rango promedio, pues es igual a la sumatoria de cada uno de los rangos. Para cada muestra yo tengo un rango, y divido entre el total de muestras. En ese caso, pues son 25. Entonces voy a tener, sumo los 25 rangos que tengo, el rango de cada muestra, que son 25, y lo divido entre 25. Y lo mismo aquí. El promedio de los promedios va a ser igual a la sumatoria del promedio de cada muestra, que son 25 muestras, las sumo todas, y divido entre el número de muestras. Entonces miremoslo aquí. Esta es nuestra tabla de datos.
tenemos 25 muestras. Cada muestra está compuesta por 4 unidades, x1, x2, x3, x4, y estos son los datos. Recuerden que esto está tabulado como los dos decimales del 6, ¿no? Entonces esto es 6,46, 6,37, 6,36 y 6,41. Sumo y divido entre 4 y me da el promedio, que es 6,40, y calculo el rango como la diferencia entre el dato más grande, que aquí sería 6,46, menos el dato más pequeño, que serían 6,36, y eso me da 0,1. Y así calculo el promedio del rango de cada muestra. Entonces, para calcular el promedio de las medias, o más bien la media de los promedios, pues yo sumo todos estos promedios, que me da la sumatoria, me da 160,25, y luego divido entre el número de promedios, que son 25. Y lo mismo hago la sumatoria de los rangos. Hago la sumatoria de los rangos, que me da 2,19. Y entonces, pues, el promedio de los promedios sería igual a la sumatoria de promedios, que me da 160,25, dividido entre 25, que son los 25 promedios, y esto me da 6,41. Este es el promedio de los promedios de mis muestras, 6,41. Y el rango promedio, igualmente la sumatoria me dio 2,19, lo divido entre 25 y me da 0,0876. Y luego tengo que aplicar las fórmulas que vimos para calcular los límites de las cartas. Y para eso, pues entonces necesito conocer las constantes que están en las fórmulas. Entonces, en las fórmulas, para calcular los límites de la carta de X barra, debo buscar, o me aparece esta constante A2, que la voy a buscar en la tabla. Y en las fórmulas para calcular los límites de control de la carta R, me aparecen estas dos constantes, D3 y D4. Que las busco en la tabla. ¿Cómo las busco? Con nuestro tamaño de muestra, que es igual a 4. Entonces me voy a la tabla. Esta es la tabla de las constantes. Entonces dice aquí, tabla B, factores para calcular líneas centrales y límites de control 3 sigma para gráficas de X barra, S y R. Esta gráfica X barra es otra, distinta. Ahora estamos viendo las de X barra y la R. Pero también hay otra que es la gráfica de S. También es otra gráfica de control, pero que en lugar de usar el rango como medida de variabilidad, pues utiliza la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, recuerden que para yo entrar a esta tabla simplemente tengo que conocer el tamaño de la muestra, N, que en este caso es 4. Y aquí tengo los factores para las cartas de control de promedios. Entonces el que me interesa en este momento es este A2. Pues con mi muestra 4, A2 vale 0,729. Y necesito esta constante de 3, que en este caso vale 0, y esta constante de 4, que vale, para n igual a 4, vale 2,282. Ya tengo los valores. A2 vale 0,729, D3 vale 0 y D4 vale 2,282. ¿Ya? Miren que la constante de 3 vale 0 hasta un tamaño de muestra n igual a 6. A partir de n igual a 7 ya la constante de 3 empieza a tomar otros valores. Entonces, bueno, estos son los datos de esa tabla, de las constantes. Ya los vimos. Y con eso vamos a calcular los límites. Muy fácil, aplicamos simplemente la fórmula. Entonces, el límite de control superior de la carta X barra es igual al promedio de los promedios más A2 por R promedio. Esta es la fórmula, simplemente reemplazo. El promedio de los promedios me dio 6,41. Esta ya la calculamos ahora con nuestros datos. Más A2, que vale 0,729, por R promedio, que ya lo calculamos también de la tabla,
que nos dio 0,0876. Multiplico esto, sumo esto y me da 6,47. Entonces el límite de control superior de mi carta X barra es 6,47. La línea central nos dice que es igual al promedio de los promedios, que ya lo hemos calculado y nos dio 6,41. Y el límite de control inferior de nuestra carta de control de X barra es igual al promedio de los promedios menos A2 por R promedio. O sea que 6,41 menos 0,729 por 0,0876. Y eso nos da 6,35. Entonces aquí tengo los tres límites de mi carta. Límite inferior 6,35, la línea central que es 6,41 y el límite superior que es 6,47. Y con eso yo puedo graficar mis datos. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo una gráfica donde en el eje Y voy a tener los valores para cada muestra. En el eje X voy poniendo mis muestras. Recuerden que tengo 25 muestras. Entonces aquí tengo, va de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 25. Y aquí voy a tener mis límites. El límite inferior me dio 6,35, que es esta rayita morada que tengo aquí. 6,35, límite inferior. La línea central, que es esta verde, me dio 6,41. Y el límite superior, que es esta línea roja, me dio 6,47. ¿Y aquí qué grafico? Pues la media de cada muestra. Entonces miremos, me voy a devolver a la tabla. Miren, la muestra número 1 me da un promedio de 6,36. La muestra número 2 me da un promedio de 6,40. La muestra número 3 me da un promedio de 6,36. La muestra número 4 me da 6,65. Esto es lo que yo voy a ir graficando. ¿Ya? Como estas muestras yo las voy tomando a lo largo del tiempo, entonces pues mi eje X es también una línea de tiempo. Pues si la muestra 1, digamos que la tomé a las 8:30 de la mañana y salió el promedio 6,36. La muestra 2 la tomé a las 9 de la mañana y el promedio me dio 6,40. La muestra 3 la tomé a las 9:30 de la mañana, me dio 6,36 y así sucesivamente. Entonces, el eje X pues, es el número de la muestra que también corresponde a una línea de tiempo, ¿ve? Como tenemos aquí. Entonces, muestra 1 me dio 6,36, muestra 2 me dio 6,40, muestra 3 me dio 6,36, muestra 4 me dio 6,65, miren, por aquí, altísimo. ¿Ya? Muestra 5 me dio, bueno, 6,39 o algo así. Y así voy graficando todos los promedios. El promedio de cada muestra, voy poniendo el puntico y luego conecto todos los puntos, pues para que esto me quede así como una línea quebrada, que luego yo tengo que analizar esta gráfica, tengo que analizar el comportamiento de esta gráfica, ¿sí? Miren que esta gráfica, bueno, esto podría parecerse como, no sé si han llegado a ver algún electrocardiograma, ¿sí? Entonces, así como un médico mira un electrocardiograma y un electrocardiograma es una serie de puntos o picos como estos que suben y bajan, y un médico especialista es capaz de ver un electrocardiograma y analizarlo y con base en ese electrocardiograma saber si su corazón está funcionando bien, está funcionando mal, si tiene fallas o no. Pues asimismo, el ingeniero debe saber interpretar esta gráfica. Y al mirar esta gráfica, el ingeniero debe comprender si el promedio o el centramiento del proceso se está comportando de forma normal o si el centramiento del proceso está siendo afectado por causas especiales de variación y está fuera de control, ¿ya? Entonces, eso se interpreta, ¿sí? Estas gráficas tienen una interpretación que más adelante se las voy a comentar, ¿ya? Por ahora, la clave más fácilmente detectable es cuando vemos puntos que se salen de los límites de las cartas. Miren que estas cartas tienen pues tres límites, ¿no? El límite central, un límite superior y un límite inferior. Entonces el aspecto
más sencillo en el análisis es que debo mirar si hay puntos que se salen del límite superior o del límite inferior, como este de aquí, este 634. ¿Ven? Recordemos que esta gráfica está calculada como un promedio más o menos 3 veces la desviación estándar de las muestras. O sea, la variabilidad que hay en las muestras. ¿Sí? Que cada muestra es de tamaño 4. Entonces, esto debería comportarse como se comporta una distribución normal. Lo que quiere decir, recordemos que en una distribución normal, la mayoría de los datos deben estar alrededor de la línea central. Es decir, yo lo que esperaría es que la mayoría de mis muestras caigan alrededor de la línea central, aleatoriamente, varíen alrededor de esta línea central. Que algunos puntos, pues obviamente se alejen un poco más, estén más cerca al límite superior y otros pues, por debajo, cerca al límite inferior. Pero lo que no debe suceder es que tenga puntos como este 665 que me den por allá arriba. Cuando esto sucede, yo lo que puedo pensar es que aquí pasó algo raro. Al momento de tomar esta muestra, algo había pasado en el proceso, es la muestra 4, ¿sí? Y hizo que esa muestra tuviera un comportamiento raro, ¿sí? Esto es fuera de lo normal. Lo normal es que el 99,73% de mis datos varíen entre la media y 3 desviaciones estándar por encima y 3 desviaciones estándar por debajo. Así están calculados estos límites, por eso les mostré de dónde sale la fórmula. La fórmula está calculada como el promedio, estos límites están calculados como el promedio más o menos 3 veces la desviación estándar de las muestras. 3 veces la variabilidad que hay dentro de cada muestra. ¿Ya? Y entonces esos son estos límites. Entonces, como casi el 100% de la probabilidad debería estar entre estos dos límites, inferior y superior. O sea que cuando un valor me queda por fuera de estos límites, por encima o por debajo, yo lo que debo pensar es que ahí pasó algo raro. ¿Ya? Y así es que lo analizo. Bueno, aunque hay otras cosas que también debo analizar en estas gráficas, en este comportamiento de las líneas, que más adelante lo vamos a ver. Pero lo primero que miro es esto. Si hay puntos por encima o por debajo de mis límites de control. Y entonces aquí ya yo entro a pensar que algo raro pasó en mi proceso, porque el comportamiento no es normal, ¿ya? Cuando se tomaron estas dos muestras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir. Entonces, esta es mi gráfica o mi carta X barra. Aquí he graficado mis 25 muestras y he puesto esos 25 puntos de los promedios que he tomado de esas muestras. ¿Sí? Y analizo cómo se está comportando esa gráfica. Aquí tengo 3 puntos que salen de los límites, ¿no? Bueno, vamos a calcular los límites de la carta R. Entonces, pues ya tenemos las fórmulas. El límite de control inferior de la carta R vimos que era igual a D3 por R promedio. Este factor D3, esta constante D3, vimos en la tabla que era 0 cuando el tamaño de muestra es 4. D3 nos da 0 y el R promedio nos dio 0,0876 y por tanto esto por esto pues me da 0. Quiere decir que el límite de control inferior de esta carta X va a ser 0. La línea central va a ser igual al R promedio, que me dio 0,0876, y el límite de control superior para mi carta R va a ser de 4 por R promedio, de 4 en la tabla, es un valor que es 2,282, por R promedio me da 0,2. ¿Ya? Entonces los límites de mi carta van a ser 0, límite inferior, 0,0876 o más bien ya redondeado 0,09 y el límite de control superior 0,2. Y aquí la tengo, la gráfica. Lo mismo, entonces aquí voy a tener mis 25 muestras y voy a ir graficando, bueno, establezco estos límites, el límite inferior que es 0,
el límite central que es 0,0876 y el límite superior que es 0,2, ¿sí? En esta escala que tengo aquí. Y aquí voy poniendo el rango de cada muestra. Entonces, la muestra número 1 me dio un rango que, bueno, debería ser 0,9, perdón, 0,09, 0,080 y algo. A ver, miremoslo aquí en la tabla, los valores. Los rangos, ¿no? Para la muestra 1 el rango vale 0,08, para la muestra 2 vale 0,1, para la muestra 3 vale 0,06 y así, ¿no? Entonces 0,08, 0,1, 0,06. Entonces esos son los que voy graficando. Aquí, ¿no? 0,08, 0,1, 0,06, luego otra vez 0,01, 0,1, perdón, y así voy graficando todos los puntos y luego los 1, ¿no? Y me da pues esta línea quebrada que luego debo analizar el comportamiento de esta gráfica, ¿ya? Entonces, otra vez, lo primero que analizo es que tengo que ver si hay puntos por fuera de los límites. Pues bueno, por debajo de 0 no va a haber ninguno, pero por encima del límite superior sí pueden haber valores como este 0,3 que está aquí, ¿ya? Y también debo analizar, bueno, otros comportamientos en mi gráfica que más adelante los veremos, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver que en esta muestra, que es la 15, 16, 17, la 18, me dio 0,3 el rango y está por fuera del límite superior, que es 0,2, y por tanto, yo lo que puedo asumir es que cuando se tomó esta muestra hubo algo raro que pasó en el proceso. Algo raro pasó en el proceso y eso hizo que la variabilidad de mi proceso aumentara. La variabilidad. Recuerden que el rango lo que me está controlando es la variabilidad de mi proceso, así como el promedio lo que me está controlando es el centramiento de mi proceso. Yo que estoy viendo cómo se comporta el centramiento de mi proceso. Si ese centramiento está variando de forma normal o si ese centramiento en algún momento varía de forma anormal, como aquí en estas muestras que están señaladas. En esos momentos el centramiento, en este caso, aumentó muchísimo, ¿no? Aquí disminuyó por debajo de lo normal y aquí también aumentó en la muestra 20, el centramiento fue mayor de lo normal. Y cuando hablo de lo normal es lo que se esperaría que sea como lo máximo que sea ese valor del promedio del proceso, porque esto está calculado con límites 3 sigma, repito. Entonces, entre estos límites, recuerden que tenemos el 99.73% de probabilidad. Así que la probabilidad de que un valor nos quede por fuera de estos límites es muy pequeña y por tanto podemos pensar que cuando un valor se sale de estos límites es porque algo raro o algo especial sucedió en mi proceso. Una causa especial o algo extraño, anormal, sucedió en mi proceso que hizo que en este caso aumentara la media de mi proceso. Entonces, el promedio de mi proceso se va a hacer muy alto aquí también y en este caso fue más bajo de lo normal, ¿sí? Cambia el promedio de mi proceso, que es lo que estábamos viendo aquí. Me devuelvo para mostrarles que con lo que arrancamos es esto. Aquí, ¿ya? Con la carta que es barra yo controlo el centramiento de mi proceso. Y miro si mi centramiento es estable o si el centramiento de mi proceso es inestable, ¿ya? El centramiento entonces yo lo controlo con la media promedio. Y debo ver si mi proceso es estable, o sea, es predecible a través del tiempo, o si es inestable y está cambiando constantemente y cambiando más allá de lo normal que se esperaría que cambie, ¿ya? Y con la carta de rangos controlo la variabilidad, es decir, la amplitud de esta curva. Entonces miren que aquí es estable, la amplitud se mantiene más o menos constante y aquí es inestable, ¿no? Unas veces la variación es pequeña, otra vez la variación es más grande y así, ¿sí? Eso es lo que yo voy controlando y eso es lo que tengo que mirar cuando yo hago mis gráficas, ¿ya? Entonces, como les digo, hay unos criterios
a través de los cuales yo interpreto, analizo estas gráficas, ¿sí? Un primer criterio es esto de que los puntos no estén por fuera, pero hay otros que yo debo analizar ya dentro de la gráfica como tal. También hay otras situaciones que me pueden indicar que esto, si esto está comportándose de forma normal o natural, o si la variabilidad está siendo, digamos, la forma como cambian, en este caso los promedios, como cambian los rangos, es una cosa que no es natural, ¿ya? Que no es lo esperado, que no está dentro del comportamiento esperable de mi proceso, para esa variable que yo esté controlando. Entonces, como les decía, yo analizo mis gráficas, mi carta X barra y mi carta R, y lo que debo analizar es entonces si mi proceso está bajo control estadístico o si mi proceso está fuera de control estadístico. Esto lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior dijimos, bueno, cuando un proceso está bajo control estadístico, eso es muy importante que lo tengan siempre presente. Yo digo, un proceso está bajo control estadístico cuando en él solamente están influyendo causas de variación naturales, comunes o aleatorias. Recuerden que siempre hay unas causas de variabilidad sobre nuestros procesos, que son esas 6 M's. Pero esas 6 M's pueden variar dentro de lo normal, ¿ya? Mi materia prima tiene una variación en composición que es normal, natural, ¿ya? Y eso entonces es una causa de variación natural que pues influye sobre esta variación que yo tengo aquí sobre la medida de mi proceso. Pero de pronto esa materia prima estaba alterada, ¿ya? Estaba defectuosa, algo raro estaba pasando y entonces eso ya es una causa atribuible. Y eso hace entonces que la variación de pronto del promedio del proceso sea más rara, como esto, más allá de lo natural. Entonces, cuando en un proceso intervienen causas de variación asignables, se dice que el proceso está fuera de control. Por ejemplo, este proceso que estamos viendo aquí diríamos que está fuera de control estadístico. ¿Por qué este proceso está fuera de control estadístico en cuanto al centramiento, ¿no? En cuanto a sus promedios? Está fuera de control estadístico. Estoy analizando la carta de promedios, ¿no? Entonces yo digo, el proceso está fuera de control estadístico en cuanto a su centramiento. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo ver que hubo causas asignables, porque hay puntos por fuera de los límites de la carta de X barra. Entonces, cuando hay puntos por fuera, recuerden que esto es muy raro que se presente porque el 99.7% de los puntos deberían estar dentro de estos límites. Si hay algún punto que se sale de esos límites, como esa probabilidad es muy pequeñita, yo lo que asumo es que ahí hubo algo raro. Entonces, ahí es donde pienso, no, probablemente hubo una causa de variación asignable. Y entonces mi proceso está fuera de control estadístico. Si mi proceso yo observo la gráfica y miro que todos los puntos se comportan de manera aleatoria, variando por encima y por debajo de la línea central, con algunos puntos cercanos a los límites inferior o superior. Y si no hay otras condiciones raras, por ejemplo, como que haya muchos puntos por debajo, seguidos por debajo de la línea central, o que haya una tendencia de puntos que vayan en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, eso no sería natural, o una línea consecutiva de puntos que vayan como en descenso, en descenso, en descenso, ahora lo vemos, tampoco sería natural. Entonces, en esos casos yo digo que mi proceso está fuera de control estadístico. ¿Ya? Y ese mismo análisis lo hago para esta gráfica de rangos. Es el mismo análisis, ¿no? Entonces yo reviso si mi carta de rangos, es decir, si la variabilidad de mi proceso está bajo control o está fuera de control. ¿Sí? Si mi proceso está fuera de control o está bajo control en cuanto a la variabilidad de ese proceso. Entonces, si encuentro situaciones raras como estas, puntos por fuera de los límites o comportamientos raros en la secuencia de puntos, entonces yo digo, el proceso está fuera de control estadístico. Entonces, la primera vez que nosotros empezamos a hacer esto en una empresa, a implementar las gráficas de control,
Pues lo más normal es que encontremos que esos procesos están fuera de control, ¿sí? Por eso dice aquí, la mayor parte de los procesos no están bajo control cuando se analizan por primera vez, ¿ya? Y eso es una de las cosas que nos ayuda cuando nosotros implementamos las gráficas de control para un proceso en una empresa. El hecho de hacer esto me va a ayudar con el tiempo, me va a ayudar a que mi proceso esté bajo control estadístico. Entonces, cuando analizamos esas gráficas, vemos que hay puntos por fuera de control en la gráfica X, que son las muestras la 4, la 16 y la 20. Y también en la carta R tenemos un punto fuera de control, que es la muestra 18. También vemos que hay una gran cantidad de puntos abajo de la línea central, que sin duda se debe a la influencia de los puntos altos. Aquí, cuando tenemos puntos muy altos por aquí que se salen del límite superior, esto hace que los demás puntos, digamos, por el valor de estos límites que establecemos, puedan irse como más hacia abajo. Porque este valor, que es muy grande, me está afectando el cálculo de este límite superior, este 0,2. Si tenemos muchos puntos por aquí por encima del límite superior, este límite superior entonces fue afectado por la presencia de estos puntos en el cálculo, y cuando luego corrijamos esto, que eliminamos estos puntos, estas muestras, pues este valor se reducirá, ¿ya? Y entonces vamos a ver que mis datos varían más alrededor de la línea central y no están tan alejados del límite superior, ¿ya? Entonces, ese es el análisis que yo hago. Después de que construyo las gráficas, debo analizarlas para mirar si mi proceso está bajo control o está fuera de control. Entonces nos dice que primero analizamos la gráfica R para determinar si el proceso es estable. Entonces aquí vemos que la gráfica R, la muestra 18, pues está por allá arriba, por fuera del límite superior, y entonces asumimos que esto fue por una causa asignable. Y si vamos a la tabla de datos, vemos que allí en observaciones dice que cuando se tomó la muestra 18, decía línea de aceite averiada. ¿Ya? O sea que ahí hubo una causa especial, hubo una situación asignable que sucedió en mi proceso, una causa de variación asignable. Y entonces, en ese caso, esas muestras en las cuales hubo causas de variación asignables, tenemos que descartarlas de los datos y tenemos que recalcular los límites de mi gráfica. Entonces, como ya les indiqué, esos puntos extraños que se salen de los límites nos indican que el proceso es inestable o que está fuera de control. Y los demás, pues que están comportándose de forma aleatoria, pues ya nos indicarían que el proceso es estable. En la gráfica X, pues que ya la analizamos, vimos que los subgrupos o las muestras 4 y 20 tuvieron una causa asignable. O sea, porque en la tabla de datos vemos que para la muestra 4, que se sale del límite de control superior, hay un comentario, una observación que nos dice que algo raro pasó, y lo mismo en la muestra 20. Pero también en la muestra 16, voy a volver aquí a la carta X, en la muestra 16, esta, vemos que también se sale del límite inferior de control, pero cuando tomamos los datos, no vimos nada raro ahí. Déjenme la tabla aquí, en la muestra 16, miren, en la muestra 4 nos dice que había un operador nuevo, en la muestra 18 que la línea de aceite está variada, en la muestra 20 que había material defectuoso, pero en la muestra 16 no vimos que en ese momento hubiese sucedido algo raro en el proceso, ¿ya? No lo identificamos. En ese caso, como no sabemos si hubo algo raro que pasó o no logramos identificar con una causa especial, pues no vamos a asumir que aquí hubo alguna causa especial, ¿sí? Porque existe una probabilidad pequeña, esa probabilidad es de 0,27%, de que algún punto me quede por fuera de estos límites, aunque no hayan causas asignables de variación. ¿Sí? Esa variabilidad es pequeña, pero existe. ¿Se recuerdan que entre estos dos límites viene una distribución normal?
entre la media y 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la muestra, que esto ya lo vimos en las características de la distribución normal. Entre estos dos rangos de 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media se encuentra el 99.73% de probabilidad de los datos. De manera que hay un 0,27% de probabilidad de que algún dato se me quede por fuera de estos límites, aunque no haya sucedido nada raro en nuestras gráficas de control. Y eso es lo que pudo haber pasado aquí en esta muestra 16. Entonces, por eso no vamos a tomar ninguna acción con respecto a esa muestra 16. No encontramos una causa asignable, no fue identificada, entonces pensamos que eso, suponemos que el estado de fuera de control para el subgrupo 16 se debe a una causa fortuita o aleatoria, que es parte de la variación natural del proceso. Las muestras 4 y 20, la gráfica X barra y la muestra 18, la gráfica R, no son parte de la variación natural. Ahí sí vemos que hubo identificación de unas causas asignables y por lo tanto esas muestras las vamos a desechar, las vamos a eliminar de mis datos y vamos a calcular nuevamente los valores de X barra y R con los datos que restan. Es decir, tenemos que recalcular, ¿ya? Porque cuando hay causas asignables, esos valores de esos promedios y de esos rangos me van a afectar el cálculo de mis límites en la gráfica de control. El cálculo de mis valores promedio, el promedio de los promedios, y me va a afectar el valor del rango promedio, y me va a afectar los cálculos de los límites de mis cartas, y por lo tanto esos límites de esas gráficas de control no van a ser los verdaderos para un proceso estable. Por lo tanto, me toca eliminar, debemos eliminar esos datos que son debidos a causas asignables y recalcular los límites de control para nuestras gráficas. Tenemos que volver a calcular esos límites de control. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero entonces son las 10:30. Vamos a suspender aquí un ratito. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Y luego continuamos una media hora más con este tema y luego pasamos a hacer un comentario de lo que les había hablado al inicio de la clase. Entonces, voy a pausar aquí la grabación. Se me devolvió la pantalla. Voy a ir a la parte donde estábamos ahora. Bueno, entonces, como les había comentado, lo que hacemos es primero calculamos los límites de las cartas, luego las graficamos. Después de graficar, tenemos que analizar esas gráficas para verificar si el proceso está bajo control estadístico, tanto en cuanto a su centramiento como en cuanto a su variabilidad, la carta X barra, carta R, y si está fuera de control estadístico y hemos identificado aquellas muestras en las cuales se tenían causas especiales o asignables de variación, entonces debemos recalcular los límites de las cartas eliminando esas muestras que correspondían a causas especiales de variación. Porque repito, esas muestras están haciendo que el cálculo de mis límites no sea el cálculo real que correspondería a un proceso en estado de control. Entonces debo eliminar esas muestras. Si son muchas, es decir, si tengo una carta donde hay muchísimas muestras que están fuera de control, pues definitivamente lo primero que tendré que hacer será tratar de corregir esas causas en el proceso que me están afectando mucho, el centramiento y la variabilidad, corregir esas causas especiales y volver luego a tomar otro muestreo. Más adelante tomar otras 25 muestras y volver a repetir el ejercicio, ¿ya? Pero recuerden que estas gráficas al inicio pues nos van a ayudar precisamente a eso, a estabilizar mi proceso y hacer que mi proceso se encuentre bajo control estadístico, es decir, de tal manera que yo pueda ver que mi proceso solamente está siendo afectado por la variabilidad normal o natural, ¿sí?
pero que no está siendo afectado por causas especiales o asignables de variación. Entonces, una vez hemos identificado en las muestras que tomamos y en las gráficas, hemos identificado esas muestras donde hubo causas especiales de variación y que por tanto nuestro proceso está fuera de control, entonces vamos a eliminar esas muestras dentro del total que tenemos y vamos a recalcular los límites. Entonces, para recalcular esos límites, pues yo lo que hago es calcular el nuevo promedio de los promedios, que simplemente es como yo ya tenía la sumatoria de los promedios anteriores, simplemente le resto las medias que voy a eliminar, las medias de las muestras que quiero eliminar. Y al total de muestras le resto aquellas muestras, 1, 2, 3, las que sean que voy a quitar. Y lo mismo pasa con los rangos. ¿Ya? Ahora lo vemos con los datos, cómo se calcula esto. Bueno, aquí hay una observación que tengo que hacer. Y es que para desechar o eliminar los datos que corresponden a causas asignables, entonces tenemos dos técnicas. Si el valor del promedio o rango de un subgrupo está fuera de control y tiene una causa asignable, entonces se elimina esa muestra en ambas cartas. Ese es un procedimiento. O solo se elimina en aquella carta donde la muestra estaba fuera de control. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que la carta de promedios y la carta de rangos son independientes. Es decir, que una causa asignable que ha afectado al centramiento, es decir, al promedio de mi proceso, no necesariamente tiene por qué afectar la variabilidad de ese proceso, es decir, afectar al rango, o viceversa. Una causa especial de variación que me haga cambiar la variación, o sea, el rango de mi proceso, no necesariamente tiene por qué afectarme la media o el centramiento de mi proceso. Ambas cartas y ambos parámetros, digamos, son independientes, ¿ya? Entonces, hay dos criterios. Si yo tengo una causa que fue asignable, por ejemplo, en la muestra 4 que tenemos ahí, entonces yo puedo tomar el criterio de eliminar esa muestra de ambas cartas para el cálculo de la carta R y de la carta X, o puedo solamente eliminarla, esa muestra de solamente de aquella carta en la cual esa muestra estaba afectando, bien sea el promedio o el rango, ¿ya? En este ejercicio vamos a seguir la segunda técnica. Entonces, cuando desechemos un valor en la carta X, no se desecha el valor correspondiente a la carta R o viceversa. Porque si nosotros nos vamos a la carta X barra, teníamos 3 muestras fuera de control y en la carta R teníamos solamente una. Entonces, una técnica sería que yo elimine las 3 muestras que me estaban afectando la carta X barra, las elimine también en la carta R. Y la otra técnica, el otro procedimiento es que no, que simplemente si hay 3 muestras que me afectan la carta X, pues yo las elimino de la carta X, pero no de la carta R. Y de la carta R solamente elimino aquella que me afectó la carta R, esa muestra que me afectó la carta R. Y ese es el procedimiento que vamos a seguir aquí. Cuando conocemos más a fondo el proceso, entonces nosotros ya podemos detectar cuál de estas dos técnicas es la más adecuada en cada momento, ¿sí? Porque ya podemos darnos cuenta de si cuando cierto tipo de variación me afecta o de causa asignable me afecta tanto al promedio como al rango, o si no lo afecta, o si es mejor eliminar las muestras solamente de aquella carta en la que presenta o no. Bueno, entonces para recalcular los límites de las cartas, lo primero que yo tengo que recalcular es el promedio de los promedios. ¿Cómo lo recalculo? El promedio de los promedios nuevo. Pues es fácil. Yo tenía la sumatoria inicial, la que me dio con las 25 muestras de los promedios, con los 25 promedios pues que tomé más bien de las 25 muestras. Esa sumatoria me había dado 160,25. Y voy a eliminar 2 muestras, ¿eh? Que detectamos que eran esas 2 que tenían una causa asignable que se salían de los límites de control. Entonces, esas 2 muestras, elimino los promedios de esas 2 muestras. Entonces, elimino esta muestra que me daba un promedio de 6,65 y la otra muestra que tenía un promedio de 6,51.
Entonces, resto estos dos promedios del total que me dio la sumatoria inicialmente. Sumatoria total de promedios, le resto los dos promedios de las dos muestras que estoy eliminando porque estaban fuera de control. En total, entonces divido entre el total de muestras que eran 25 menos dos muestras que voy a eliminar, y entonces me van a quedar 23 muestras. ¿Ya? Entonces, así calculo el nuevo promedio. Promedio de promedios nuevo. ¿Ya? Y me da en este caso 6,40. Y lo mismo hago para calcular el R promedio nuevo. El R promedio nuevo, aquí falta la rayita arriba, eso es un R promedio. Entonces lo mismo, tengo la sumatoria de los promedios, que me había dado 2,19, y voy a eliminar una muestra. Déjame verme aquí para mostrarla. La muestra que vamos a eliminar de los promedios, perdón, de los rangos es esta. La muestra número 18, que tenía un promedio de 0,3. ¿Ya? Esta es la que voy a eliminar. Entonces, la sumatoria de promedios me había dado 2,19. Elimino esa muestra que el promedio me daba 0,30 y divido entre 25, que era el total de muestras, menos una que estoy eliminando aquí. Miren que en la carta de promedios he eliminado dos muestras. ¿Ya? Y en la carta de rangos estoy eliminando una muestra, que es aquella que estaba fuera de control y que había una causa asignable identificada en la tabla de datos. Y listo. Calculo el nuevo R promedio que me da 0,079. Ya con estos nuevos valores de promedio de promedios nuevo y R promedio nuevo, recalculo los límites usando las fórmulas. Entonces, la fórmula del límite de control superior, pues es el promedio de promedios más A2 por R promedio. Y aquí lo que hemos cambiado es el promedio de los promedios, que ahora es 6,40 más A2, que sigue siendo lo mismo, 0,729, por R promedio, que también nos cambió. Tenemos ya un nuevo R promedio que me dio 0,079. Y tengo un nuevo límite de control superior que me da 6,46. La línea central es el nuevo promedio de promedios, que ahora me dio 6,40. Y el límite de control inferior, aplico la fórmula y me da 6,34. Estos eran los nuevos límites para mi gráfica de control de X barra. Y lo mismo hago para la carta R. Entonces calculo el nuevo límite de control inferior. La fórmula es de 3 por R promedio. Aquí lo que me está cambiando es este R promedio, pero multiplico por 0 y esto pues me vuelve a dar 0. La línea central es el nuevo R promedio que he calculado, que me dio 0,079. Y el límite superior me da la fórmula es de 4 por R promedio. Reemplazo con el nuevo R promedio y me da 0,18. Entonces tengo los nuevos límites para mi carta de control R. Entonces con esto graficamos nuevamente ambas cartas ya con estos nuevos límites y las volvemos a analizar para verificar si con esos nuevos límites el proceso esta vez queda bajo control estadístico. Entonces esta es mi nueva gráfica de X barra. ¿Ven? Ya no tengo esos puntos por fuera. Bueno, aquí tengo un punto que me coincide, que esta es la muestra 5, 6, 7, 8. Me coincide exactamente con el límite superior de control. Miren que ahora los límites se hicieron más estrechos. ¿Ya? Este límite antes era, creo que era 6,47, ahora 6,46. El límite central 6,40 y el límite inferior 6,34. ¿Ya? Esta me coincide, entonces, bueno, pueden haber dos criterios, ¿no? Cuando una muestra coincide con el límite superior de control, yo la puedo tomar como que está bajo control o fuera de control. Eso pues depende ya de cada empresa, el criterio que se tenga cuando se estén haciendo las gráficas de control. En nuestro caso, si coincide, bien sea con el límite, un punto, bien sea con el límite de control superior o con el límite de control inferior, pues vamos a considerar como que esa muestra está bajo control, es decir, que no corresponde con una causa de variación asignable, ¿no? Sino que es una causa de variación aleatoria. Y entonces, en este caso, volvemos a analizar la gráfica. Repito, la gráfica no solamente se analiza por el hecho de que no haya puntos por fuera, sino que también se analizan otras situaciones
que más adelante vamos a ver cómo que no haya tendencias, muchos puntos por debajo de la línea central o muchos puntos seguidos por encima de la línea central o una tendencia de puntos larga de puntos ascendentes o una tendencia larga de puntos descendentes o unos ciclos que se repitan, etcétera. Todo eso hay que mirarlo para verificar que el proceso esté bajo control. Bueno, pero en este caso, bueno, los puntos varían aleatoriamente alrededor de la línea central y no vemos ninguna situación especial, ni tampoco vemos que hayan puntos por fuera de los límites de control y por lo tanto entonces podemos considerar que ahora esta carta de control de X bar, es decir, la carta que me controla el centramiento de mi proceso, me muestra que mi proceso es estable o está bajo control en cuanto a su centramiento. ¿Ya? En este caso, ya que hemos eliminado esas muestras, ya vemos que la gráfica nos muestra que mi proceso en esta variable que yo estoy analizando aquí está bajo control con relación al centramiento. Es decir, que la media o promedio de las muestras de esta variable que estoy analizando se están comportando de una forma aleatoria y que la variación que se presenta se debe solamente a causas naturales de variación. Ya no hay causas asignables de variación en mi proceso y eso es lo que yo necesito para poder considerar que mi proceso es estable, es decir, que se mantiene con una variación que es predecible a lo largo del tiempo. Eso es lo que quiere decir que mi proceso es estable. Quiere decir que mi proceso, la variación de mi proceso, en este caso la variación de la media de mi proceso, la variación del centramiento de mi proceso es estable, va a ser estable a lo largo del tiempo, ¿ya? Y se va a comportar dentro de estos límites que tengo aquí, ¿ya? Eso es lo que me indica que mi proceso es estable. Y obviamente eso solamente se consigue cuando en mi proceso ya no hay causas de variación asignables que lo estén afectando. Si hubiera una causa de variación asignable, lo veríamos aquí en la gráfica. Lo veríamos en la forma de puntos por fuera de los límites o lo veríamos en la forma de comportamientos raros en esta serie de puntos en la gráfica de control. Y lo mismo entonces, graficamos la carta R con los nuevos límites que hemos recalculado, ¿ya? Entonces esta es la nueva carta de control R. Aquí entonces ya no tengo 25, sino que tengo 24 datos porque hemos eliminado, muestras, perdón, porque hemos eliminado una, ¿ya? Y vemos que ahora los puntos varían de forma aleatoria, las muestras varían de forma aleatoria alrededor de la línea central, ¿ya? Y no hay puntos o muestras por fuera de los límites de control, ¿ya? Entonces, eso me muestra que el proceso en cuanto a la variabilidad está bajo control estadístico. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Buenos días, profe. Me resulta una duda. Al momento de volver a realizar la carta de control, se debe identificar las causas esporádicas que ocasionaron este error, ¿no? Si previamente en la toma de datos no se pudo identificar y estas son muy notorias. O se realiza la gráfica sin determinar qué fue que ocasionó esto. Sí, Giancarlo, es que lo que yo estoy graficando aquí son las mismas muestras que ya había tomado antes. Recuerde que tomamos 25 muestras de mi proceso. Tomamos 25 muestras, por ejemplo, hemos tomado una muestra cada media hora y cada muestra es de tamaño 4 y esas muestras pues las hemos tomado a lo largo de algunos días. Y esas son las que he utilizado para hacer mi ejercicio. Primero las graficamos todas. Y ahí, cuando hemos tomado esas muestras, yo voy tratando de identificar si hubo alguna causa especial o asignable, ¿ya? Voy tratando de hacer identificación. Y por eso es que cuando hice mi primera gráfica de X barra y de R, pues encontré unas muestras que se salían de los límites. Aquí, estas, ¿ven? Aquí tengo mis 25 muestras y entonces tengo que en la carta de promedios la muestra 4, la muestra 16 y la muestra 20
estaban fuera de los límites. Y cuando yo tomé mis datos, pues me di cuenta que esas muestras, miren, la 4, y yo había identificado ya una causa especial que había sucedido allí. En la 16 no había identificado nada. En la 18 sí y en la 20 también. ¿Ya? ¿Qué hago? Como estas son causas asignables, entonces yo sé que esto me está afectando a mi proceso y me modifican los límites, el promedio, los límites de control de mi carta de control. Entonces yo lo que hago es eliminar estas muestras. O sea, yo eliminé esta muestra 4 y eliminé esta muestra 20 de la carta X barra, esta muestra 18 de la carta X barra, y eliminé la muestra 20 de la carta X barra y la muestra 18 de la carta R, porque vi que estaba por fuera. Sí, ¿Ya? profe, es que a eso me refiero. O sea, en el momento de usted tomar los datos, en este caso en la muestra 4 ya tiene designado que es un operador nuevo, ¿no? Sí. Pero si nosotros al realizar la gráfica y se nos pasa por alto un comentario de estos y miramos que se produjo una causa especial, primero se debe determinar qué Ah, pudo ocasionar eso mm, o... no, o sea, sí, ya le entendí la pregunta, gracias. Sí, pues tomamos nuestras muestras, ¿cierto? Si cuando tomamos nuestras muestras nos percatamos que hubo alguna situación especial, por ejemplo, estoy tomando mi muestra y cuando llegué aquí a la muestra 8, por ejemplo, dice, aquí hubo un cambio de turno. Entonces yo lo apunto como un comentario, ¿ya? Porque de pronto eso me afecta, ¿cierto? Pueda que sí, pueda que no, pero de todas maneras tomo esa observación. Eh, Puede ser que cuando yo estoy tomando mis muestras logre identificar alguna causa especial, como puede ser que no, como fue en el caso de aquí la muestra 16, que me salió en mi gráfica que me daba un promedio por debajo del límite de control inferior, pero yo no había identificado nada raro ahí. Puede que yo no me dé cuenta, ¿cierto? Pero de todas maneras, si los puntos me indican que están por fuera de los límites, yo lo más normal es que deba pensar que eso será alguna causa especial. Yo debería tratar de identificar qué pasó. En la medida de lo posible, yo trato de ir, bueno, qué sé yo, la muestra de 18 me quedó fuera de control y como eso ya es tiempo pasado, ¿cierto? Porque yo ya, bueno, tomé mis muestras y si en ese momento no me percaté de nada, luego hice la gráfica y demás, y en la gráfica es donde ya vengo a ver que ahí hubo alguna situación especial. De pronto puedo tratar de mirar, irme hacia atrás y mirar qué pasó. Si puedo identificar bien, si no, pues bueno, lastimosamente no se pudo identificar la causa, pero sí la debo eliminar esa muestra de mis datos para recalcular los límites. ¿Ya? Sí debo eliminar la muestra para recalcular los límites, porque pues debo suponer que algo raro pasó, así no haya sido capaz. Lo ideal es tratar de identificar las causas, porque a medida que yo voy tratando de identificar las causas, es donde yo voy a ir corrigiendo mi proceso, trato de hacer que esas causas no se vuelvan a repetir y así voy logrando mejorar y hacer que mi proceso sea estable. Por eso es que cuando yo voy implementando estas gráficas, eso me va ayudando a controlar mis causas de variación asignables y me va ayudando a que mi proceso cada vez se vuelva más estable, ¿ya? Pero sí, o sea, aunque durante el muestreo yo no haya identificado la causa, pues si es posible, cuando yo hago la gráfica y detecto eso de que hay causas asignables, por ejemplo aquí, digo, mira, aquí la muestra 20 hubo algo raro. Voy a ir a mirar si pronto puedo identificar qué pasó. ¿Será que a esa hora entró un nuevo lote de materia prima? Voy a revisar si en ese momento hubo un lote de materia prima que entró distinto, o si hubo alguna avería en algún equipo, o si, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces trato de identificar para buscar la causa. Eso es importante. Puede que la logre identificar como pueda que no, ¿ya? Pueda que no la identifique. Por ahora lo importante es que yo logre calcular unos límites que me permitan controlar mi proceso hacia adelante, ¿ya? Yo logré establecer estos límites definidos, por eso les decía, si aquí por ejemplo teníamos 25 muestras, eliminamos 3, eso está bien. Digamos que mi proceso hubiera sido muy inestable, muchos puntos por fuera o unas tendencias aquí ascendentes o descendentes, cosas muy raras que hagan, no, este proceso está súper inestable. Entonces yo lo que hago primero es tratar de estabilizar mi proceso, tratar de descubrir y corregir esas causas asignables que están sucediendo
Y luego, ya eso es, como son muchas muestras las que tendría que eliminar, entonces ya las muestras que me quedan no serían representativas para hacer mis cálculos, ¿ya? Entonces tendría que volver a tomar un nuevo muestreo después de que he hecho correcciones en mi proceso para volverlo más estable, identificando esas causas asignables, y vuelvo en otra ocasión y tomo otras 25 muestras o 30, las que sean, y vuelvo a repetir mi ejercicio para ver si ya mi proceso ha mejorado, si ya está más estable y si ya logro entonces determinar esos nuevos límites de la gráfica de control que sean unos límites que me representen la variabilidad, que sean unos límites que me representen la variabilidad natural de mi proceso cuando está estable, ¿ya? A eso es a lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a determinar cuáles son estos límites de control de mi proceso que me permitan identificar cuándo la variabilidad de mi proceso es estable, es natural y solamente se debe a causas aleatorias. ¿Listo? No sé si he resuelto la inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, eso es. Entonces, ya he recalculado los límites de mi carta X bar y de mi carta R. Entonces ya, si mi proceso ya veo que está bajo control, entonces ya estos límites son los que ya voy a seguir usando en adelante. Ya, porque a mí lo que me interesa es controlar mi proceso en tiempo real. Bueno, entonces yo ya hice este ejercicio. Ya determiné cuáles entonces son los límites que voy a usar, los límites, digamos, reales, los límites que son correctos para controlar el promedio de mi proceso y para controlar la variabilidad de mi proceso. Entonces ya pongo estos, ya hago un formato de estos, digamos, aquí haría un formato como esto, pero sin estas líneas azules. Ya trazo esto en un formato y puedo incluir incluso el formato como les mostré en la presentación de la clase anterior, el formato, un formato más completo donde tengo el espacio para recoger la muestra, para poner los datos de mis muestras, la hora, los datos de mi muestra, el espacio para calcular el promedio de mi muestra, el espacio para calcular el rango de mi muestra, y entonces debajo dejo el espacio en blanco con mi formato así, simplemente con sus límites y su escala, para que entonces el operario, porque lo ideal es que estas gráficas se vayan haciendo en tiempo real y que esto, quien lo vaya haciendo es el operario que está ahí. Por ejemplo, estamos controlando el proceso de envasado. Ahí en el sitio donde se está haciendo el envasado, en la máquina de envasado, pues va a estar la gráfica con su va a estar el formato, perdón, que se va a ir diligenciando y el operario pues lo hemos capacitado y le hemos dicho, bueno, entonces cada tal tiempo usted toma 4 botellas, mide el contenido, lo pone los datos aquí, los 4 datos del contenido, los suma y los divide entre 4 para calcular el promedio y hace la resta entre el mayor y el menor para calcular el rango. Y pone estos datos aquí en este formato y luego entonces aquí donde dice carta X usted pone un puntito según el valor que corresponde de ese promedio. Y así lo vaya haciendo, para ir controlando en tiempo real el promedio de mi proceso o el centramiento de mi proceso. Y lo mismo para ir controlando el rango. Estas dos van a estar en el mismo formato. Ya, listo. Entonces va a ir tomando las muestras y va a ir poniendo los puntitos y va a ir trazando y vamos a ir viendo, controlando en tiempo real. Ya, entonces, si en algún momento tomó una muestra y graficó el punto y le quedó por ahí arriba, por encima del límite superior. Entonces, él ya sabe que ahí algo raro ha pasado, entonces puede revisar en el momento, puede llamar al supervisor o lo que sea, que mira, aquí está pasando algo raro, o si ve que está empezando a haber una tendencia que estos puntos empiezan como a aumentar, un punto aquí, otro aquí, esto va como para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y ahora luego vamos a ver que hay, después de cierto número de puntos, eso crea una alerta, cierta tendencia de puntos ascendente o descendente. Entonces, una alerta. Uy, mira, está aumentando el promedio. ¿Qué quiere decir? En ese caso nos indicaría que si estoy controlando el proceso de envasado, me indicaría que el promedio de lo que estoy envasando está aumentando cada vez más. Y ya se va a empezar a salir del límite superior. Entonces es una alerta, entonces es, bueno, si el trabajador está capacitado ya bien, entonces habrá que hacer o llamar al supervisor o al jefe de calidad, lo que sea, mirará que esto está así. Ah, bueno, entonces ya va a haber que ajustar el equipo o algo porque ya está sucediendo una causa asignable, algo está pasando, se está descalibrando el equipo, lo que sea que esté sucediendo, y entonces hay que tomar alguna medida correctiva.
Y miren que esa medida correctiva se puede tomar en tiempo real casi, ¿ya? Para evitar que entonces nos vayan a salir muchos productos disconformes, ¿ya? Y ese es el proceso que vamos siguiendo, tanto para la carta de promedios como para la carta de rangos. En la carta de rangos, pues también estamos controlando es qué tanto está cambiando la variabilidad de mi proceso. Pues si esto se va haciendo muy grande, ¿ya? O si esto se está yendo hacia arriba, pues me indica que mi variabilidad está aumentando, ¿ya? Y así poco a poco, entonces estas gráficas me sirven para ir controlando mi proceso. Entonces, cuando yo ya he determinado estos límites verdaderos, corregidos para mi gráfica, entonces esos son los datos que voy a poner para mi nuevo formato con el cual voy a seguir controlando a futuro mi proceso. Así es como lo voy a ir haciendo. Bueno, aquí sigue ya lo que es el tema de la interpretación, ¿no? Interpretación de las gráficas de control. Entonces yo les decía, yo hago mi gráfica y tengo que analizarla, interpretarla, así como un médico analiza e interpreta los resultados de un electrocardiograma. Entonces el ingeniero tendrá que tener la capacidad de mirar la carta y por el comportamiento de esa serie de puntos, pues saber qué está pasando allí o saber si el proceso está bajo control o está fuera de control o hay causas asignables o no hay causas asignables de variación, ¿ya? Y la única, además de que haya puntos por fuera, existen otras situaciones que me indican que el proceso puede estar fuera de control. Entonces, eso es lo que vemos aquí en lo que es la interpretación de esas gráficas de control y de causas de inestabilidad. Pero bueno, creo que por ahora voy a dejar hasta aquí y esto lo vemos en la clase del jueves, ¿ya? Para que miremos esto y luego seguimos desarrollando el ejercicio. Bueno, yo ya les he comentado algo de esto, el jueves lo vamos a ver con más detalles y aquí con unas figuras también que nos lo muestra para saber interpretar esas gráficas de control. Y luego continuaremos con la otra parte del ejercicio que ya es determinar cuáles son los parámetros del proceso y mirar si ese proceso es capaz o no de cumplir con la especificación. Y si no es capaz de cumplir con la especificación, entonces determinar cuál es el porcentaje de producto defectuoso que me genera ese proceso y mirar cómo se puede tratar de mejorar ese proceso. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Y voy a parar aquí la grabación